En principio estamos en el contexto del nuevo pacto. Nosotros sabemos que el Señor en su momento dado estableció la cena como un mandato. Hubo varios imperativos que el Señor mencionó. De hecho, Pablo hace referencia a ello en 1 Corintios, cuando dice el Señor: comed, bebed, haced esto. Todos términos imperativos porque eran la voluntad de Él como Señor hacia su pueblo, el hacer memoria de Él. El Señor dijo en la referencia en la cena propiamente dicha que volverían a participar de esto cuando Él venga por segunda vez. Y Pablo hace referencia a esto también cuando dice que haremos memoria de Él hasta que Él venga, ¿sí? Porque en algún momento nuestra memoria va a estar, digamos, reflejada en aquel que es nuestro Salvador, a quien veremos. Ya no será hacer memoria, sino que será participar de Él y con Él de esta gran celebración. En 1 Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9, dice lo siguiente. Yo traje mi Biblia, la Biblia gorda, y a veces me confundo al buscar. Dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Por qué elegí este pasaje? Bueno, porque en principio hay un reflejo de lo que significa la recepción del Evangelio, la conversión genuina. Hay un deseo de servir a Dios y finalmente hay un sentido de pertenencia con la esperanza. Cosas que se ven reflejadas aquí en la Cena del Señor. Tenemos órdenes específicas y aquí se refleja lo que somos nosotros. No cualquiera participa realmente de la Cena del Señor, sino aquellos que han recibido, han sido convertidos. Pero lo segundo es que servimos a Dios al hacer esto, porque fue una ordenanza de Dios el que lo hagamos. Y finalmente, en este contexto también esperamos al Señor. Los hermanos de Tesalónica no la estaban pasando bien. Cuando Pablo escribió, 6 meses después de su visita, aproximadamente, les escribe porque ellos necesitaban el ánimo que requieren aquellos recién convertidos. La sociedad en aquel tiempo era una sociedad difícil, no es como la sociedad de ahora, era una sociedad que perseguía a aquellos que no se dedicaban al culto al César. Esto no es simplemente tener un presidente que te puede gustar, que no te puede gustar, que le puedes escribir en Twitter o en Facebook que estás en contra de sus políticas, que podés subir un meme. En ese tiempo no se podía hacer eso. En ese tiempo se respetaba y además de eso había que adorar al César. Y no solamente al César, sino que en ese conjunto había un panteón de dioses que también cambiaban la vida social y política de aquella sociedad. Había dioses que se dedicaban a la tierra, como Demetres, entonces había gente que después de sus trabajos, quizás, como acá está la Pachamama, bueno, había gente que dedicaba sus instrumentos de trabajo y dedicaba su tierra hacia aquel dios. Había otros que cuando salían al mar, tiraban parte de las maderas de los barcos, maderas viejas obviamente, hacia el mar para recibir la bendición de aquellos dioses. En ese contexto estaban los de Tesalónica. Pablo les lleva el Evangelio y ellos los reciben de tal forma que es evidente. Pablo no solo habla de la recepción del Evangelio, sino de ellos como hombres que llevan el Evangelio. Pablo estaba acostumbrado a ingresar a las ciudades allí en Macedonia, estaba acostumbrado a ingresar desde el templo, era como que él veía el templo, era algo cultural el tema del templo, así que él empezaba predicando ahí y después avanzaba hacia la sociedad gentil. Por eso Pablo es el apóstol de los gentiles, pero en realidad él siempre ingresaba a los gentiles por medio de las sinagogas. Así que él tenía su preferencia judía, no era que simplemente le hablaba a los gentiles. Siempre iba hacia los judíos, predicaba el evangelio, lo rechazaban la mayoría de ellos, y finalmente avanzaba hacia la sociedad
gentil y muchos de ellos recibían la palabra. Se dice que cuando Pablo habla allí en Hechos capítulo 17 a los de Tesalónica, muchos se convierten, pero muchos gentiles. Y dice que muchas mujeres nobles también. Ellos mismos cuentan. Las provincias de Macedonia y Acaya sabían acerca de esta iglesia porque veían cómo socialmente era evidente de que ellos se habían convertido a Dios. No era simplemente algo cultural, no era simplemente algo de que yo cambié de literatura, cambié de paradigma, sino que la sociedad se había dado cuenta de que algo pasaba en aquella ciudad. Y era que el evangelio había llegado, pero no solamente había sido recibido, sino que también había sido creído. Y por lo tanto, Pablo resalta que esto que era conocido era la conversión que ellos habían tenido de los ídolos hacia Dios. Esta conversión tiene que ver no solamente con cambiar los hábitos, sino también con cambiar la conducta, cambiar de acciones. Este es el verdadero arrepentimiento. Este es el verdadero cambio. El cambio de todo aquello que me alejaba de Dios hacia Dios mismo. De los ídolos a Dios. Esta conversión tuvo implicancias en la vida de la sociedad y tuvo también un fuerte, digamos, poder de testimonio para los hermanos allí en Tesalónica. Lo más probable es que ellos al abandonar los ídolos y al abandonar el culto al emperador, esto también les haya traído problemas. Y es que cuando nosotros venimos a rendir culto al Señor, esto trae problemas a la sociedad. La sociedad de que surgió la pandemia deseaba que las iglesias no se congreguen. Y esto es cierto, hubo que hacerlo por cuidado, obviamente. Hay que ser cuidadoso, ¿no? Hay que ir en el contexto de lo que dicen los epidemiólogos. Eso es real, eso es real. Mucha gente acá se enfermó, de hecho tuvimos a uno de nuestros ancianos por el cual rogamos, porque la enfermedad es cierta. Pero la sociedad tomó de esto para intentar impulsar un movimiento que era contra las iglesias, o culpar muchas veces a las iglesias de que promovían esto, cuando nada que ver. ¿Por qué? Porque cada vez que la iglesia se reúne en nombre de Cristo, siempre hay oposición. La iglesia se opone a todo lo que es contra Dios, y todo lo que es contra Dios se opone hacia la iglesia. Pero los de Tesalónica hacían evidente de que ya el César no era el Señor, sino que el Señor era el Señor Jesucristo. Y siempre somos tentados en volvernos a los ídolos. Ellos se volvieron de los ídolos a Dios, pero la tentación de volvernos a los ídolos siempre va a estar. Siempre que termina la cena nos volvemos a casa y todo lo que converge en este mundo en cuanto a los deseos, siempre está ahí para tratar de volvernos hacia eso. Por eso Pablo exhorta también al decirles, ellos cuentan de ustedes esto, que recibieron el Evangelio, que nos recibieron a nosotros, que se convirtieron. Pero de esto hay que afianzarse. Detrás de este elogio hay también una exhortación. Lo segundo que va a decir Pablo es que ellos se convirtieron para servir. Para servir. Fíjate, hay 4 verbos acá que dicen recibiste, convertiste, servir y esperar. Para servir al Dios vivo y verdadero. Este término Dios vivo y verdadero habla de Pablo como un judío. Él sabía que este concepto tenía que ver con el contraste de lo que es falso y de lo que está muerto. La idolatría tenía como concepto el adorar a veces imágenes o a veces relatos que tenían que ver con lo místico, pero que no tenían nada de certeza y nada de vida en ello. Por eso Pablo decide que ellos entiendan de que ellos no están sirviendo a un ser que pertenece a la idea de un hombre, sino que están sirviendo al Dios que en contraste a los ídolos está vivo y es
verdadero. Hay muchos pasajes para leer en Romanos. Si quieren, acompáñenme a buscar. Romanos capítulo 6, verso 6 dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, para que no sirvamos más aquello que no tiene que ver con nuestro Dios. Ya no nos servimos ni siquiera a nosotros mismos. Ya no es un culto a lo que éramos antes. Ya no es un culto a los ídolos. Es un servicio hacia Dios. Todo lo que incluye lo que somos es lo que Pablo estaba entendiendo como el servicio hacia Dios. Lo que obviamente los hermanos en aquel lugar eran. No se trataba simplemente de culto, no se trataba simplemente de una reunión, no se trataba simplemente de la cena del Señor. Se trataba de una vida que refleje esto. Y sin lugar a dudas lo estaban reflejando porque el ejemplo, como dice en el 1:7 de Tesalónica, es que ellos habían sido ejemplo a todos los de Macedonia y a los de Acaya. Macedonia era donde estaba Tesalónica y Acaya es donde estaba la iglesia de Corinto. Todos sabían acerca de los hermanos en aquel lugar para servir. El servicio es el resultado de una convicción genuina. En la antigüedad, los servicios siempre tenían, con respecto a los ídolos, tenían alguna cuestión moral. Siempre estaba enraizada alguna cuestión de índole pecaminosa. Sin embargo, el servicio que se debe hacia el Dios vivo y verdadero es un servicio que debe ser en santidad. Dios nos aleja aún de nuestros propios deseos para que nuestro deseo sea Él y en primer lugar. Pero siempre vamos a ser tentados a volvernos siervos de nosotros mismos. Nuevamente, somos tentados a volvernos a la idolatría, somos tentados a volvernos a nuestra propia voluntad para desobedecer al Señor. Estamos hoy frente a los símbolos que nos recuerdan su obra y eso nos hace entender de que nos hemos vuelto hacia Él, porque antes estábamos en relación a los ídolos. Pero no solamente nos hemos vuelto hacia Él, sino que nos hemos vuelto sus siervos, porque hacemos aquí su voluntad en hacer memoria. Finalmente, Pablo va a decir, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esta esperanza que se menciona aquí no es una simple esperanza como quien espera a algún pariente, que lo visite o que no lo visite. Esta esperanza tiene que ver con un sentido de pertenencia con alguien importante. En la antigüedad normalmente quienes esperaban la visita importante de algún rey y preparaban la ciudad para recibirlo. Esta es la palabra que utiliza Pablo. No es esperar al César, ya no es esperar toda la categoría de dioses que hay tras esto, sino que es esperar al Señor, como si fuera el César. La sociedad siempre esperaba la visita del César. Era algo impresionante para la sociedad antigua en aquella sociedad allí en Macedonia. Ellos debían esperar de forma simil a quién era el Salvador, a quién iba a regresar. Y es que los hermanos estaban confundidos en aquella época. Ellos tenían una confusión de la cual Pablo tuvo que exhortar. La primera es que muchos hermanos habían muerto, entonces, ¿qué iba a pasar con ellos? Murieron antes de la venida de Cristo, por lo tanto, entonces Pablo le va a decir, bueno, los que durmieron, nosotros los que quedamos no vamos a preceder a los que durmieron. Pablo va a hablar acerca del rapto. Lo segundo es que Pablo va a hablar acerca de los acontecimientos que van a preceder a esa segunda venida del Señor. Y finalmente lo tercero que va a hacer Pablo es exhortar acerca de cómo vivir mientras esperamos al Señor. No se puede vivir así nomás, y algunos hermanos estaban viviendo así nomás. La conversión de los de Tesalónica resultó en que aprendieron a esperar. El servicio nos lleva a esperar confiadamente. Servir a Dios nos lleva a esperar confiadamente su pronta
venida. La expectativa de que Dios viene, de que el Señor viene, es una expectativa que debe ser real en nosotros. Porque siempre vamos a tener tendencia a volvernos apáticos en cuanto a la esperanza que tenemos. Y cuando nos volvemos apáticos con respecto a la esperanza que tenemos, nuestra vida de servicio, nuestra vida que refleje la conversión, se puede ver afectada. Pablo dice que el que va a volver es el Hijo. Y este título es muy importante para nosotros los creyentes. El Hijo refleja a la relación que Dios tiene con él. Dios es Padre, el Señor es el Hijo. Fue el Padre quien dijo de él, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Hijo tiene absoluta soberanía y esto lo podemos leer en muchas de las epístolas. Pablo enfatiza de que el Hijo de Dios es no solamente el creador, sino quien sustenta. No hay problema en Pablo al entender de quién es el Hijo en relación al Padre, de que es divino, de que es Dios y que debe ser reconocido como soberano. Pablo no solamente lo identifica como el Hijo de Dios, sino que lo va a identificar como Jesús. Y esto tiene que ver con que él no es simplemente como los antiguos mitos, una idea. No, él le va a poner nombre y apellido. Cuando él habla de Jesús de Nazaret. Y enfatiza a través de esto que Dios, el Hijo, se hizo hombre. Y al decir que Jesús resucitó de los muertos, está diciendo que, implícitamente, obviamente, de que Él estuvo muerto. De que su obra fue una obra completa y sacrificial. Pero que su obra no se basó simplemente en quedar estanca allí en la crucifixión y en su sepultura, sino que Pablo enfatiza que Él resucitó y esa es la razón por la cual nosotros hoy tenemos esperanza. Si ustedes leen el libro de los Hechos completos, se van a dar cuenta desde que Pablo tiene la intervención en camino a Damasco por parte del Señor, que su predicación se basó en la resurrección. Porque él había visto a aquel que creía que estaba muerto y su encuentro fue de tal impacto para su vida que fue su predicación en todo lugar. Mientras ascendía hacia el César, que creo que en ese periodo era Nerón y él apelaba, siempre daba su testimonio y en su testimonio, de hecho Festo señala de que él hablaba acerca de un Jesús que estaba muerto, pero Pablo decía que estaba vivo. Y es que la resurrección ha venido a ser para nosotros el factor fundamental para que nuestra fe no sea una fe vana, vacía, sin sentido. Porque si Jesús no hubiera resucitado, nosotros estaríamos esperando morir simplemente igual que Él. Pero como Jesús resucitó, entonces nosotros le podemos esperar. Porque así como resucitó, Él ascendió a los cielos, dice la palabra. Y si Él ascendió, entonces Él, lo que prometió, lo cumplirá y Él regresará. Y este Jesús que resucitó y por ende que ascendió y que Pablo en pocas palabras trata de hacerles recordar el mensaje que Él les predicaba a los hermanos en Tesalónica, es el que nos librará de la ira venidera. Y que cuando nosotros participamos de la cena del Señor estamos entendiendo de que Jesucristo por nosotros asumió la ira de Dios y que por nosotros, al asumir la ira de Dios, Él nos librará de la ira venidera. Cristo volverá como nuestro libertador. En tiempos donde los tesalonicenses estaban, normalmente los dioses eran caprichosos y mediante hambrunas, desastres naturales y calamidades, se enojaban a veces con la humanidad y la castigaban. A veces no entendían por qué, pero bueno, ellos reflejaban sus creencias de esa forma. Nuestro Dios no es simplemente una cuestión impersonal, no está hablando acá Pablo de el karma,
cosecharás tu siembra. No está hablando de eso Pablo, está hablando de Dios como quien establecerá juicio contra aquellos que hayan rechazado la oportunidad de salvación, los que se hayan opuesto a su ley. De hecho, Pablo en Romanos capítulo 1 dice que la ira de Dios se manifiesta contra, y habla en términos presentes. Habla en los términos donde nosotros nos movemos. No es solamente una ira futura, sino que la ira de Dios persiste, pero el hombre tiene y sigue teniendo oportunidad, porque esto no agrava contra su propia gracia, contra el Evangelio y contra el amor que él tiene por las personas. Pero nosotros podemos hoy entender que cantamos cara a cara, espero verle, porque Él nos libra de la ira venidera. Hermanos, que en este contexto de la Cena del Señor podamos recordarle en este gran favor que Él ha sido para nosotros. Él nos ha llamado desde los ídolos, porque aunque no fuesen como los de Tesalónica, seguramente nosotros teníamos cosas que ocupaban el lugar de Dios. Él nos ha llamado a la conversión, nos ha hecho sus siervos, y no solamente nos ha hecho sus siervos, sino que nos llevará hacia donde nosotros también tenemos herencia, librándonos de la ira venidera. Que este sea nuestra motivación para adorar al Señor. Bendiciones.